Tiene la palabra el asambleísta Helio Peña. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Permítame primeramente expresar un saludo reverente al trabajador ecuatoriano que históricamente con su fuerza laboral ha sido el motor y el protagonista principal del desarrollo económico del país, como también ha sido el protagonista de la lucha histórica en la reivindicación progresiva y, por cierto, nada fácil de sus derechos. A la distancia, mi saludo reverente a la clase trabajadora. Señor presidente, colegas asambleístas, el Ecuador y el mundo están atravesando una crisis nunca antes vista, pero esta pandemia ha sido motivo también para que los países y las ciudades pongan a la luz del día la verdadera deficiencia de los sistemas de salud. No estuvimos preparados para esto, es verdad, nadie estuvo preparado. Y siendo así, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para salir de esta crisis y vencer una batalla contra este enemigo invisible. Pero para ello y para ser objetivos tenemos que partir de certezas. Y lo cierto es que tenemos un país sumamente endeudado, un país sin ahorros, sin reservas, un país con un precio del petróleo por los suelos, un país que no ha parado de demostrar que aún siguen rondando las estructuras de la corrupción, un país que en muchas instituciones han perdido el liderazgo por falta de atención a las demandas ciudadanas, y un país también que por mucho tiempo espera y sigue esperando un mínimo de atención, de sentido de equidad en las condiciones de vida de la gente. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, el presidente de la República desde tanto anuncio ha enviado 2 proyectos de ley con el carácter de económicos urgentes, entre ellos el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis que estamos debatiendo, considerando por el Ejecutivo como la primera medida para salir de la crisis urgente que nos agobia en los actuales momentos. Al respecto, le digo al Ejecutivo que esto no es lo acertado, ni debería ser la primera opción. ¿Por qué afirmo esto? Porque lo primero que debió hacer, y antes de intentar de disminuir los sueldos de empleados y trabajadores, es cobrar a los deudores con el servicio de rentas internas. Después de que por iniciativa del Ejecutivo mismo se aprobó una ley llamada de reactivación económica, que hasta ahora no sé en qué se ha reactivado la economía. Lo que sí sabemos es que se perdonó bajo el título de remisión los intereses, recargos y multas a los deudores del SRI. Y que no nos venga el ministro de Economía otra vez a decir que los beneficiados del perdón ha sido un 90% los más pequeños. Porque eso ya lo sabemos, pero también sabemos que ese 10% restante al que él no se refirió es el que se benefició con el 80% del perdón. Allí está la plata, ecuatorianos, más de 1.400 millones que adeudan 500 empresas. Y no son las empresas pues pequeñitas, no es el de la tienda de la esquina, el del cyber, el de la cafetería. Otra de las opciones antes de enviar este proyecto hubiera sido transparentar la política minera, que efectivamente está a tiempo que lo hagan, sobre todo la minería a gran escala, tan anunciada y tan pregonada por los principales voceros de este gobierno. Digo transparentar porque la tan pregonada rentabilidad de la gran minería, a mí en lo personal, me ha dejado más dudas que certezas. Y cuando pedimos explicaciones sobre aquello, nos encontramos con altos funcionarios de este gobierno que más parecen ser abogados de las grandes empresas mineras, empresas que lo único que les interesa es su capital a costa del sacrificio de los más desposeídos de nuestro país, que dicho sea de paso, son los más afectados por la crisis sanitaria que estamos pasando, con ciertas excepciones, por cierto. Y yo les digo que si son tan estratégicos estos proyectos mineros, es el momento de que le digan no solamente a un asambleísta, sino al pueblo ecuatoriano, cuánto de rentabilidad le queda al Ecuador, que la saquen a relucir, cómo están asignando las regalías y no solamente conformarse con la propaganda en los medios de comunicación de cobertura nacional, que más allá de desinformar, lo que tratan de hacer es creer
que en las provincias donde se encuentran ubicados estos grandes proyectos estamos sobre todas las cosas, cuando no es así, pueblo ecuatoriano y colegas asambleístas. Colegas asambleístas, esta pandemia por sí sola nos llama a la unidad, nos llama al sacrificio, pero también nos invoca a la solidaridad. Y no puede ser de otra manera. El pueblo ecuatoriano históricamente ha sido solidario. Lo vivimos, lo hicimos en el año 2016 con los hermanos de Manabí y Esmeraldas. Y lo hicimos con mucho amor desde todos los rincones de la patria. Y esta vez no va a ser la excepción, bajo el principio de la equidad, es decir, que el que más tiene que aportar. Esa línea no tenemos que perderla de vista. Estamos conscientes de que esta ley no soluciona la crisis económica integral del país. Apenas solventará la emergencia y permitirá atender de manera prioritaria a los que más lo necesitan, a aquellos que les estamos pidiendo quedarse en casa y no tienen un empleo fijo, a aquellos servidores públicos que están en primera línea de este combate contra el enemigo invisible. Colegas asambleístas, en el debate de la tarde y noche de ayer, escuchaba decir que el Ejecutivo ni la Asamblea no puede legislar con el espíritu de bajar los intereses de los créditos otorgados por la banca. No es así, colegas asambleístas. ¿A quién le quieren hacer creer eso? ¿Quién pone las reglas? ¿El poder del Estado ecuatoriano a través de sus diferentes funciones o vamos a seguir permitiendo que la banca privada haga lo que quiera? Tengamos cuidado, pueblo ecuatoriano. Al menos la banca pública debe planear y tomar la decisión de generar una política de conceder préstamos a bajo interés y atender el clamor de los emprendedores y productores del agro. Recordemos la frase de un representante del sector agropecuario que en el pleno de la asamblea nos decía: asambleístas, no venimos a pedir caridad, no queremos que nos regalen nada, simplemente queremos que se haga justicia con quien nos damos de comer a la gente de la ciudad. Queremos que se bajen las tasas de interés, que bajen los costos de producción. Y eso sí lo puede hacer un gobierno que responda a un pueblo, no a los intereses del capital, ni mucho menos a los importadores de los insumos agropecuarios. Como bancada y específicamente como asambleístas del Pachacuti, nosotros estamos respaldando y hemos presentado una propuesta, pero también respaldamos la revisión de los contratos de la prestación de servicios petroleros, el no incremento a las tasas de servicios básicos, la extensión de la cobertura del IES, derogatoria de los artículos 135 y 136 de la LOCED, con lo que eliminaremos las pensiones vitalicias que no tienen razón de ser y nunca la han tenido, peor en estos momentos de crisis. El reto lo asumimos a tratar de extinción de dominio. Los retamos, compañeros asambleístas, que no se pierda de vista el comiso sin sentencia que fue vetado 2 veces por el presidente de la República. Estamos de acuerdo en la reestructuración de los créditos con la banca pública y la banca privada, bajando los intereses, por cierto. Eso es solidaridad, en los que se incluye al sector del transporte y que ha sido duramente golpeado porque hicieron grandes inversiones y no han podido trabajar ya por 40 días y tienen serias deudas con la banca. También quiero aprovechar para decirles que estamos muy satisfechos de garantizar la estabilidad laboral a los servidores públicos de la salud. Y señor presidente de la comisión, asambleísta Albornoz, quiero pedirle, y lo haré llegar por escrito, que se incorpore una disposición transitoria que exija al Servicio de Rentas Internas haga efectivo el cobro de las deudas en firme, dando un plazo perentorio de 6 meses, abriendo la posibilidad de un último acuerdo de pago, porque ya han tenido oportunidades. También no creo que se debe considerar las donaciones como crédito tributario. Eso ya lo han manifestado algunos asambleístas. También quiero decirles, colegas asambleístas, hoy salió en un diario de circulación nacional que una persona, los familiares, tuvieron que pagar o tienen que pagar $68,000 para retirar un cuerpo de una clínica privada. Entonces, yo ya lo dije en la asamblea, este fondo tiene que ir destinado para solventar aquellos gastos en las ciudades donde desbordaron los hospitales, la red pública nacional, y dar oportunidad de un pago por lo menos parcial a quienes se vieron obligados por el COVID a llegar a las clínicas privadas donde tienen que pagar onerosas cantidades de dinero. Y finalmente, solicitar que en la disposición tercera general se haga una modificación en lo que dice, se excluye
del pago de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales a los ingresos que recibe el Estado, el personal docente, el personal de salud y de educación. ¿Por qué digo esto, compañeros? La clase del Magisterio Educativo Nacional siempre ha sido la clase más golpeada en los salarios, los menos pagados, y sabemos que realizan una profesión digna, y no solamente una profesión, sino una verdadera vocación. Reconozco actualmente, muchos piensan que los profesores están en casa sin hacer nada. No es así. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano, personalizando la educación a través de los medios digitales tan limitados en los actuales momentos por llevar esas tareas educativas a los hogares. Por eso reitero mi solidaridad con los maestros del Ecuador, con quienes están en primera línea, y sobre todo no perdamos de vista la solidaridad. Tenemos que ser solidarios en los actuales momentos y sobre todo decirle al Ecuador que la Asamblea está con el pueblo ecuatoriano. Por cierto, amenazados y chantajeados por el gobierno, pero más allá de eso, tenemos que cumplir un deber con el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas.